una vez más, el tema de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán es terrible porque yo no recuerdo, Alejandro, y ayer lo platicábamos en Canal 11, un mensaje tan vulgar de Donald Trump sobre, pues sobre Irán, llamándoles bastardos. eh, es, creo yo, el signo de que este personaje no le están saliendo las cosas, está siendo derrotado. Ayer a través de su red social Truth, Trump publicó este mensaje. El martes será el día de la planta de energía y el día del puente, todo junto en Irán. No habrá nada igual. Y esta frase terrible. Abran el pinche estrecho, locos bastardos, o estarán viviendo en el infierno. Solo miren, alabado sea Alá. Y estamos en el día 36 ya de esta guerra y a un día en que pueda materializarse esta amenaza de Donald Trump. Entonces son, pues sí, días muy complicados para el mundo como efecto de esta guerra que no se ve cómo Donald Trump pueda salir bien librado de ella. En fin, pues es... El mensaje este de Donald Trump, Álvaro, es motivo de muchos ensayos. Ahora mismo, por ejemplo, hay un texto de una profesora universitaria que da la cátedra, Wilson Newman, directora de la historia oral de la presidencia en el Centro Miller, una institución así de estas afamadas. Tiene un ensayo tremendo en The Atlantic, que es una de las revistas pues, más o menos importantes de Estados Unidos. Hay otro texto que es en Mother Jones, de Alex Guyen, no sé si se pronuncia así, que le he leído buenos textos a este joven, este es un hombre joven, que se llama Mensaje de Pascua de Trump a Irán, abran el maldito estrecho o vivirán en el infierno. Lo suaviza un poco, pero es un texto tremendo. Y hay un texto de Jeffrey Sachs, este financiero, pues uno de los personajes, digamos, más respetados del mundo de la economía en Estados Unidos, catedrático universitario, director del Centro de Desarrollo Sustentable de Columbia, director del Instituto de la Tierra, presidente, tiene varios libros con las personas más influyentes del mundo. Pues, tiene un libro, por ejemplo, con Antonio Guterres, tiene otro con Ban Ki-moon, o sea, es un personaje pues con un peso. Jeffrey Sachs es el que le hizo la corrección sobre, que ya no volvió a hablar, por cierto, a partir de que le hizo la corrección Jeffrey Sachs a Trump del tema de la balanza comercial. Aquel tipo que le dijo, ¿cómo será menso el presidente de Estados Unidos? Tú, o sea, agarras la tarjeta de crédito, te sales de tu país, te sales de compras, vas a la tienda, compras con tu tarjeta esto, compras esto, llegas a tu casa y ves la cuenta y dices, hijos de su, ¿cómo es posible? Pues, ¿quién me estafó? Eso es lo que dice él de la balanza comercial, que es una manera muy, digamos, simple y decente de decirlo, diciéndole, el presidente de Estados Unidos es un burro. Jeffrey Sachs en una conferencia, ¿no? Cuando todavía, ahorita ya hay más gente que habla, que le levanta la voz, pero este texto justo sobre esto se llama Trump y Netanyahu, dos locos que juegan a ser Dios. Y el sumario dice, cuando líderes desquiciados invocan la catástrofe divina como arma política, no solo sus enemigos son víctimas, a menos que se les detenga, todos seremos víctimas de estos dos psicópatas. El día de hoy, durante su conferencia de prensa, Donald Trump habla de la capacidad que tiene él y que posiblemente la ejerza esta noche de borrar a un país completo. No existen armas convencionales para borrar a un país, no, esas armas no existen. Solamente las armas nucleares pueden hacer tal cosa. Entonces, la amenaza de Donald Trump del día de hoy es borrar con un ataque nuclear a Irán. Yo no veo que la prensa como que se fue
se fue muy prudente. La prensa del mundo no. La prensa europea lo trae de principal, la amenaza nuclear. Sí, La prensa incluso sí. mexicana, la mayoría trae el tema de que está amenazando con borrar a un país. ¿Cómo borras un país? Solamente con Con pistolas, armas con nucleares, no. AK-47, con jets F-15, con armas nucleares. Es una amenaza nuclear. Ese es el mensaje de hoy. Dice Jeffrey Sachs en su texto. Este es el mensaje de Pascua de Donald Trump para el mundo. El martes será el día de la central eléctrica y el día del puente. Todo en uno en Irán. No habrá nada igual. Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno. Ya verán, alabado sea la presidente Donald J. Trump. Y luego dice él, Donald Trump y su cómplice de crímenes de guerra, Benjamín Netanyahu, libran conjuntamente una guerra de agresión asesina contra Irán, una nación de 90 millones de habitantes. Ambos están dominados por tres patologías interrelacionadas. La primera es la personalidad. Ambos son narcisistas malignos. La segunda es la arrogancia del poder. Hombres que poseen la capacidad de ordenar la aniquilación nuclear y en consecuencia no sienten ningún límite. La tercera y la más peligrosa de todas es el delirio religioso. Dos hombres que creen y que quienes los rodean les repiten a diario que son mesías que realizan la obra de Dios. Cada patología exacerba a las demás, de modo que juntas ponen al mundo en un peligro sin precedentes. Y Jeffrey Sachs agrega, el resultado es una glorificación de la violencia sin precedentes desde la época de los líderes nazis. La cuestión es si los pocos adultos responsables del mundo, líderes nacionales comprometidos con el derecho internacional y dispuestos a manifestarlo, podrán contenerlos. No será fácil, pero deben intentarlo. Comencemos con el trastorno psicológico subyacente. El narcisismo maligno es un término clínico, no es un insulto. El psicólogo social Erich Fromm acuñó la frase en 1964 para describir a Adolf Hitler como una fusión de grandiosidad patológica, psicopatía, paranoia y personalidad social, antisocial en una sola estructura de carácter. El narcisismo maligno, así, no es simplemente vanidoso, es estructuralmente incapaz de empatía genuina, constitucionalmente impune a la culpa y movido por la convicción paranoica de que los enemigos lo rodean y deben ser destruidos. Ya en 2017, el psicólogo John Gardner y muchos otros profesionales advertían sobre el narcisismo maligno de Trump. Varios psicólogos y psiquiatras de renombre han evaluado a Trump para detectar psicopatía utilizando la escala Hare estandarizada, obteniendo puntuaciones muy superiores al umbral diagnóstico. Véase, por ejemplo, aquí, la psicopatía se caracteriza principalmente por la falta de conciencia o compasión hacia los demás. Tanto Trump como Netanyahu encajan a la perfección en este perfil. La psicopatía de Trump quedó patente cuando las fuerzas estadounidenses destruyeron un puente civil en Teherán, sin importancia militar, causando la muerte de al menos 8 civiles y dejando 95 heridos o más. Trump no mostró ningún pesar. Se regodeó y prometió más destrucción. De manera similar, el discurso de Netanyahu en Pasaj no contuvo ni una sola palabra para los muertos, ni una pausa, ni rastro de duda. Solo el triunfante catálogo de enemigos que ha aniquilado. La paranoia alimenta la amenaza que Trump y Netanyahu han fabricado. La propia directora de Inteligencia Nacional de Trump, Tulsi Gabbard, testificó por escrito que el programa nuclear de Irán había sido aniquilado y que la comunidad de inteligencia sigue evaluando que Irán no está construyendo un arma nuclear.
La Agencia Internacional de Energía Nuclear declaró categóricamente que no había pruebas de la existencia de una bomba. El propio funcionario antiterrorista de Trump dimitió en protesta, escribiendo que comenzamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense. El paranoico no necesita una amenaza real, la inventará si es necesario para que coincida con sus sentimientos de miedo exagerado. El maquiavelismo opera sin pudor alguno. Trump le dijo al mundo que la diplomacia siempre había sido su primera opción, mientras se jactaba, al mismo tiempo, de haber roto el acuerdo nuclear con Irán. Fue un gran honor para mí, fue un gran orgullo para mí. Destruyó el marco diplomático con sus propias manos y luego culpó a Irán por el desastre. Después admitió con toda naturalidad que la guerra no tiene justificación de autodefensa. No tenemos que estar allí, no necesitamos su petróleo, no necesitamos nada de lo que tienen, pero estamos allí para ayudar a nuestros aliados. Según la Carta de las Naciones Unidas, la autodefensa es la única base legal para el uso de la fuerza. Trump ha confesado que tal base no existe. Agrego de este texto de Jeffrey Sachs, dice, existe una particular deformación que el poder inflige a ciertas personalidades y se agudiza especialmente cuando el poder en cuestión es ilimitado o lo parece. Con el control de arsenales nucleares, Trump y Netanyahu no perciben el mundo como los demás. Para estos narcisistas malignos, la disponibilidad de armas nucleares no representa una carga de responsabilidad, sino una extensión de su grandiosidad. Puedo hacer cualquier cosa, puedo arrastrar con todo, ya verán. Netanyahu y Trump no tendrán límites en esta grandiosidad delirante. Trump ha interiorizado por completo, dice Jeffrey Sachs, esta sensación de impunidad. El 1 de abril se presentó ante las cámaras y prometió bombardear Irán hasta reducirlo a la edad de piedra donde pertenece. La frase «donde pertenece» es el veredicto de un hombre que se siente con la potestad divina de juzgar el valor de 90 millones de personas y las deshumaniza sin dudarlo. Ha amenazado repentinamente con destruir la infraestructura eléctrica civil de Irán, un crimen de guerra según las leyes de los conflictos armados, anunciado abiertamente como una postura de negociación ante una audiencia global que en su mayoría cambió de canal. Netanyahu dirige un Estado con aproximadamente 200 ojivas nucleares. Nunca ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear y opera sin ningún régimen de inspección internacional. Ha visto a Trump ejercer el poder militar estadounidense con una agresividad desmedida y coincide en que no hay consecuencias. Esta segunda locura alimenta la tercera. Cuando el poder no conoce límites, el único freno interno que queda es la conciencia, y el psicópata carece de conciencia. Se sigue el texto de Jeffrey Sachs, muy recomendable porque es un muy buen análisis de la personalidad de dos personajes que están en el centro del universo de Occidente en este momento, que han provocado un profundo daño a lo que conocemos como, pues sí, civilización en estos momentos, y segundo, que tienen dividido a lo que conocíamos como Occidente, cualquier cosa que eso sea. El texto está publicado en un sitio que se llama commondreams.org, que es un sitio alternativo de noticias muy recomendable porque publican textos como este. No es un sitio, es un sitio que hace periodismo no de la gran prensa, sino pues se llama Common Dreams, se llama el sitio. Si usted lo quiere buscar y ver
y entrar a este sitio, pues bueno. Pero es un texto, Alejandro, tremendo. Tremendo, que analiza la psicopatía de Donald Trump y de Netanyahu, estos dos personajes capaces de lo que sea. Y estamos hablando de un posible desenlace en cuestión de horas. El plazo dado por Donald Trump vence la noche de mañana martes y estaríamos, si se cumple la amenaza de Trump, ante una, no solamente un crimen de lesa humanidad, ante crímenes de guerra que ya obviamente se han cometido, sino en una devastación de un país que tiene 90 millones de habitantes, que tiene una superficie territorial muy parecida a la de México, pero pues el objetivo de Estados Unidos y de Trump es ya lo dice con toda claridad, apoderarse del petróleo, Alejandro. Sí, bueno. De apoderarse del territorio y obviamente controlar ese lugar estratégico para el sector energético del mundo, que es el estrecho de Hormuz, y que sin embargo tampoco está garantizado. No está enfrentándose Donald Trump, Estados Unidos, la primera potencia militar del mundo, y el ejército de Israel a cualquier país. De otra manera ya lo hubieran vencido. Han pasado ya 36 días y no han podido vencer a Irán y no se ve que lo puedan vencer, por lo menos por la vía convencional. Por eso la amenaza nuclear. Pues sí, el tema es que ya declaró pues varias veces que ya ganó esa guerra. Entonces, estamos frente a un nuevo escenario. Una guerra se puede ganar muchas veces, ¿no? Bueno, ya acabamos con Irán. Pon unos misilazos. sí. Bueno, ya Les vamos a dar una oportunidad. Una oportunidad, bueno, Para está que- bien. Entreguen el maldito. No, bueno, quédense con el estrecho de Hormuz. Que China y Europa lo recuperen porque son los que dependen de eso. Y luego se da media vuelta y luego, entreguen ese maldito. O sea, una locura, locura tras locura tras locura. Y obviamente, pues ahí sí hay un tema con el asunto del discurso de Trump, porque ese tipo de cosas provocan cambios. Es un hombre con tanto poder, tiene tanto poder, que cosas que se ven como mínimas, como resbalones verbales, como dislates, etcétera, eh, eh, causan oleadas tremendas, tremendas. Yo les recomiendo mucho porque hablamos mucho sobre este tema en el Versus de esta tarde. A las 8 de la noche lo puede ver hoy aquí en Sin embargo. Hablamos mucho sobre el mundo que viene con Trump. Después de Trump, el mundo que viene con Trump en el poder y después de Trump, que pues, van a ser pues no, nada bueno porque el daño va para largo plazo. Pero decía, a él le parece muy chistoso porque es un soberano imbécil reírse de un jefe de Estado como Macron, lo golpea a su esposa, ja, porque está con una audiencia de republicanos y seguramente se está coqueteando a la chica que está enfrente, o ¿me entiendes? O sea, cualquier cosa de esas que mueven a un personaje narcisista, maligno, como lo llama Jeffrey Sachs, como es Donald Trump. Pues lo mueve cualquier cosa de esas. Lo que provocó es que Francia ya empezó, era de los únicos convencidos dentro de la OTAN de que tranquilos, hombre, tranquilos, vámonos tranquilos. No, ya es el más movido para empezar a hacer su negocio por su lado, olvidarse de Estados Unidos, hacer a un lado Estados Unidos y emprender pues algo por otra ruta. Es decir, todo lo que
él cree que es chistoso, hilarante, toda la cantidad de ofensas que él lanza, que cree que es nada más se van. No, tienen consecuencias tremendas sobre, Álvaro, sobre vidas, dice Jeffrey Sachs. O sea, agarró, bombardearon un puente civil, una obra de ingeniería civil precioso, el puente en Irán, lo partieron a la mitad como una grosería, como un porque puedo, lo hago, que es considerado en la Carta de las Naciones Unidas un crimen de guerra. Matan a unas familias que iban por el puente y perdóneme que lo repita, el imbécil, porque es una palabra que es perfecto español, en la conferencia de prensa al día siguiente muestra, como dice Jeffrey Sachs, un desdén por la vida de familias. O sea, son familias, es gente que tenía sueños, son niños que iban a una escuela, o sea, y bueno, es una locura que le va a costar caro a Estados Unidos y al mundo, al mundo. Ahora, hay una tendencia que también es muy interesante, esta otra vertiente, el daño que se va a provocar en la relación entre la política e Israel. El 80% de las campañas en Estados Unidos son financiadas por el lobby israelí, o sea, por el lobby judío, no sé si esté bien dicho el lobby judío, pero el lobby sionista quizás sea más directo y puntual. El 80%. Ya hay abiertamente, tanto en los republicanos, pero mucho más en los demócratas, corrientes que dicen, no, espérame, a ver, vamos a ver cómo se va a resolver esto, porque lo que está pasando allá con Netanyahu ya no es chistoso para la gente acá en Estados Unidos. O sea, en mi distrito yo ya me estoy encontrando como, oye, a ti te está financiando o no te está financiando Israel. Dilo aquí. Y yo no le puedo mentir a la gente que me está financiando el lobby, porque financia el 80% de las campañas y ya hay como a ver, espérame, déjame ver si lo puedo hacer sin tu dinero. Dice hoy un texto de Nathan Thompson en el American Prospect, igual un medio de izquierda recomendable, dice que ya hay una corriente abierta dentro de los demócratas que dicen, a ver, ni le vamos a aprobar más dinero a la guerra de Israel, ni le vamos a permitir. Y es un grupito, ponle tú, pues sí, son los más radicales, para radicales entre comillas, pues para sus estándares, ¿no? Dice, el martes por la noche, el editor de Syrian State, Peter Stern, dio la noticia de que la representante Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata por Nueva York, considerada por muchos como una abanderada de la política progresista y una posible aspirante a la presidencia en 2028, se comprometió en una reunión privada con los socialistas democráticos de América, así se llama la organización, en la ciudad de Nueva York, a votar en contra de cualquier financiamiento para la ayuda militar a Israel en el Congreso, incluidas las armas defensivas, entre comillas. Ocasio se pronunció públicamente al respecto, tuiteando lo siguiente después de la reunión. El gobierno israelí tiene plena capacidad para financiar su sistema cúpula de hierro. No apoyaré que el Congreso envíe más dinero de los contribuyentes y ayuda militar a un gobierno que ignora sistemáticamente el derecho internacional y la legislación estadounidense. Lo empieza a narrar lo que se ha dado las discusiones que se han dado al interior del mismo Partido Demócrata de decir, ya no somos tan simpatizantes de ese Israel, tomado por lunáticos religiosos. O sea, no podemos acompañarlos. Dice fíjate, ella cita el artículo, una encuesta del 16 de marzo, de apenas hace 15 días. ¿Qué dice la encuesta de CBS? La popularidad de Israel entre los demócratas se desploma impulsando las primarias hacia la izquierda. Y luego dice NBC News lo siguiente, dice, la opinión de los votantes estadounidenses sobre Israel y los territorios palestinos ha cambiado drásticamente en los últimos años en un cambio radical que está transformando por dentro al Partido Demócrata y está dando forma a sus primarias.
Una nueva encuesta de NBC News subraya la magnitud del cambio. Un mayor número de votantes registrados tiene una opinión negativa de Israel, un cambio significativo con respecto a hace unos años. Este cambio ha sido especialmente notorio entre los independientes y los demócratas, lo que ha intensificado la división de las primarias en el Congreso. Y luego ya empieza a dar los números, y es, pues sí, números de ya no queremos ser que Israel. Pues sí, es parte de los efectos que esta locura de Trump y de Netanyahu ha generado. ¿Qué tanto pueden cambiar las cosas en Estados Unidos a partir de esta guerra? Bueno, por lo pronto, la popularidad de Donald Trump está más baja que nunca. Y eso en un año que es electoralmente relevante, porque son las elecciones intermedias en noviembre, sí tiene o puede tener impactos en el segundo tramo del gobierno de Donald Trump. Entonces, yo diría otra cosa también, Alejandro, no solamente en lo interno. Estados Unidos, que genera odio en el mundo, hoy más que nunca está con Donald Trump al frente generando repulsión a Estados Unidos, repulsión a su gobierno y repulsión también a las élites que respaldan esa conducta de Donald Trump y de su gobierno. Apenas habíamos visto a finales del año pasado y principios de la manera tan criminal como se actuaba en contra de los migrantes de muchos países, no solamente de nuestros compatriotas mexicanos, y cómo también el ICE, la patrulla fronteriza, asesinaban a 2 estadounidenses blancos indefensos, una mujer y un hombre, cuando comienza una guerra Donald Trump que ya no sabe ni cómo salir de ella. Y todo esto sí va generando una repulsión, un odio a lo estadounidense y en particular un odio al gobierno de Estados Unidos y sus guerras históricas. Entonces, también esa es parte de lo que creo estamos viviendo en la actualidad, una repulsión hasta de quienes son proestadounidenses. La Europa de la OTAN, que dicen, no, hasta aquí ya con este sujeto, haciéndoles, bueno, alguien, tú lo mencionaste a Macron, alguien que era muy proestadounidense. Se mensajeaban, Álvaro. Claro, o sea, pro-Trump. Hijo, mano. Y ha sido, bueno, no es el caso, bueno, Inglaterra. Sí, los ingleses. Los ingleses, primos hermanos de Estados Unidos, ya también toman su distancia. Sí. Entonces, es una locura. En momentos, decía yo, de cómo Trump también está en el hoyo en términos de popularidad. Es correcto. Fíjate, ve este gráfico. Vamos a ver el gráfico ese, a ver si es mira, el que te decía. ¿Simpatizas más con los israelíes o con los palestinos? Esta es clave, Álvaro. Pues sí. Clave. En 2013, en general, ¿no? La opinión a favor de los israelíes, 45%, a favor de los palestinos, 13%. En 2026, casi empate, 40-39. Pero si te vas por tendencias políticas, los demócratas
En 2013 el 34% estaba a favor de los israelíes, con prudencia, porque no es un número que sume 100, seguramente porque muchos dicen, yo de eso no quiero opinar, sí, no quieren tomar una posición. Y el 18% a favor de los palestinos. Bueno, para 2026 ese número se reduce dramáticamente de apoyo, que era demasiado bajo. De 34 a 17. Se va a 17 contra 67% que está a favor de los palestinos. Es un datazo, relevantísimo. Sobre todo si consideras que la próxima elección, si no cambia nada, que es muy probable que no cambie mucho, los demócratas van a tomar control del Congreso. O sea, estamos hablando de que van a tener que atender a una base que está más a favor de Palestina que de Israel. Ahora, si te vas a los independientes que suelen tomar, estos son muy importantes porque en elecciones tan cerradas como las estadounidenses, cualquier chipotito que generen los independientes le da la razón o mueve la balanza hacia alguna de las partes. En este caso, en 2013 había un 37% de los independientes a favor de Israel, con un 10% a favor de Palestina. Ahora es un 27% con 37% a favor de Palestina. O sea, es mayoritario el apoyo para Palestina entre los independientes. Este dato, aunque son es un núcleo más cerrado, digamos, pues es un universo más pequeño, pues es muy importante porque define muchas veces las elecciones. Y luego entre los republicanos, fíjate cómo está la cosa. Es el radicalismo, ¿no? Es Trump, pues, es el efecto Trump. Se han ido más hacia la derecha. Sí, más pro-israelíes. Y si bien ha aumentado de 2013 al 2026 un 5% en favor de los palestinos, pues se ha consolidado la preferencia por los israelíes de 67 al 69%. Digamos que se entiende, pero el dato entre los demócratas y los independientes sí son datos muy, muy importantes. Muy importantes. Mientras, por todos lados hay un efecto dramático digamos que la onda expansiva provocada por el ataque de Estados Unidos y de Israel a Irán, no se quedó en Irán. La onda expansiva primero le pegó a los países del Golfo Pérsico, luego a todo Oriente Medio. Ahora la onda expansiva ya le pegó a Asia, obviamente a Estados Unidos, a América Latina, obviamente a los europeos. El fin de semana hablaba Europa, le pedía a sus ciudadanos por primera vez en mucho tiempo. Yo, desde la pandemia, antes de la pandemia, pues se había dado otro episodio, no me recuerdo cuál, pero desde la pandemia, creo que era también otra crisis en Oriente Medio, desde la pandemia, Europa no le pedía a sus ciudadanos no salgan de sus casas, no viajen, usen el transporte público para que no gasten energía. Sí. Oye, ¿qué tipo de mundo es ese? Exactamente. Desde la pandemia, en Europa no había esa petición. Tremendo. A mí me llamó la atención. A ver, no hagan trabajo en casa para no consumir gasolina. Nada más, Alejandro, que el precio de la energía eléctrica con la que se trabaja desde casa también ha aumentado en Europa. Claro, pues sí, por supuesto. Pues sí, digo, todo, Álvaro, todo. La nota de el día de hoy hay, digamos, dos informaciones. La primera es la tempranera, Álvaro, donde pues hay una amenaza de Donald Trump y hay una respuesta de Irán, porque Irán sí respondió el día de hoy. Después viene la conferencia de prensa donde, para vergüenza de la civilización,
Donald Trump habla de eliminar un país completito en una noche. Dice Trump, es la principal, no la habían subido en la prensa de Estados Estados Unidos, Unidos. ya la subieron de principal, ya está en The Wall Street Journal, al menos está de principal. Trump dice que Irán puede ser eliminado en una noche, Sí. así tal cual. Irán, y ya citas la conferencia de prensa del presidente, donde se describe a sí mismo como un hombre de negocios ante todo. Dijo que quiere apoderarse del petróleo de Irán. Ahora ya de manera clarísima. Claro, una vez que termine el conflicto, eso es lo que dice. O sea, un miserable personaje. Bueno, Irán rechazó la propuesta de Estados Unidos inmediatamente después, y los mediadores regionales, dice el mismo Wall Street Journal, pusieron fin a las regionales para poner fin a las hostilidades durante 45 días a cambio de la apertura del estrecho de Hormuz. O sea, lo que dijo Irán fue, pues sabe que no aceptamos su ultimátum, y además esta mediación que había de un fin de hostilidades durante 45 días para terminar de arreglar la posguerra, tampoco nos seguimos como estamos. El plazo límite es el martes a las 8. Mañana a las 8 de la noche. Bueno. Mañana, más o menos a esta hora, obviamente mañana nosotros le vamos a informar aquí, estaremos a tanto, pero lo que dijo Trump hoy es que su plazo límite a Irán es el martes a las 8 de la noche para que Irán reabra el estrecho de Hormuz, o de lo contrario, Irán enfrentará un bombardeo de su infraestructura. Textualmente dijo Trump en conferencia de prensa: todo el país puede ser destruido en una sola noche, y esa noche podría ser mañana. Esa es la amenaza, de manera que estamos prácticamente a 24 horas de que eventualmente pueda el ejército más poderoso del mundo, encabezado por un demente, un psicópata, un tipo sin escrúpulos, hacer una matanza. Loco y rodeado de locos. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, comparó este lunes el rescate del piloto de Estados Unidos este domingo de Pascua con la resurrección de Jesucristo. ¿Qué dijo? ¿Qué diablos con Bueno, no puede uno esperar racionalidad, raciocinio con un individuo que encabeza la Secretaría de Guerra. Dice, minutos después, dice la crónica de Chris Cameron, pero déjate la leo porque vale mucho la pena, porque como la escribe, estaba ahí en la conferencia de prensa. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, comparó este lunes el rescate, el domingo de Pascua, de un aviador estadounidense desaparecido tras ser derribado sobre Irán con la resurrección de Jesucristo. Minutos después, en la misma conferencia de prensa donde describió la operación militar, el presidente Trump afirmó que Dios apoya la guerra israelí-estadounidense contra Irán, que ha causado miles de muertos, entre ellos muchos civiles. Porque Dios es bueno, dijo Trump, y Dios quiere que la gente esté a salvo. El señor Trump continuó: ¿a Dios no le gusta lo que está pasando? A mí no me gusta lo que está pasando. Todos dicen que lo disfruto, yo no lo disfruto. No me gusta ver cómo matan a la gente. En su relato de las operaciones de rescate, Hegseth estableció paralelismos entre la terrible experiencia del aviador y el relato y la muerte y resurrección de Cristo que se encuentra en la Biblia. El avión de combate F-15, señaló, fue derribado un viernes, en Viernes Santo. Literal, le estoy leyendo literal. El avión F-15, señaló, fue derribado un Viernes Santo. Ese es el día en que Jesús fue crucificado. Después de que el aviador saltara en paracaídas sobre Irán, se escondió, dijo el señor Hegseth, en una cueva, una grieta, durante todo el sábado.
lo que recuerda la tumba excavada en la roca en la que fue enterrado Jesús. Luego, según relató, el aviador fue rescatado el día en que los cristianos celebramos la resurrección de Cristo. Salió de Irán en avión al amanecer del domingo de Pascua. Un piloto renacido, todos en casa y a salvo, una nación que se regocija, dijo el secretario de Guerra. Dios es bueno. Locos, locos. Pues sí, pero armados. Muy poderosos, con armas nucleares, que esa es ahora la amenaza. La eventual utilización de armas nucleares contra un país en un nivel de locura inaudito, pero que pues tenemos que informarle porque eso está justamente en curso ahora mismo. Carajo. Bueno, pues es un asunto que obviamente va a llevar a muchas reflexiones, sobre todo, digamos que al interior de Estados Unidos sería la primera gran reflexión, porque lo que está pasando pues no está bien ni a los ojos del mundo, ni a los ojos de Estados Unidos, ni a los ojos de la justicia, de la verdad, de los valores más básicos. Este personaje dice... Hace 3 días, un texto en Roma dice, Motoko Rich, se llama la autora, dice, Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, ha pedido al pueblo estadounidense que ore todos los días de rodillas por una victoria militar en Oriente Medio en nombre de Jesucristo. Pero el Papa León, el primer pontífice nacido en Estados Unidos, tiene una visión radicalmente diferente de lo que se debe hacer en nombre de Jesús. En una homilía pronunciada durante la misa del jueves, por la mañana, antes de la Pascua, el Papa afirmó que la misión cristiana a menudo se había visto distorsionada por un deseo de dominación, totalmente ajeno al camino de Jesús. Desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear Irán a finales de febrero, el Papa ha pedido reiteradamente el fin de la violencia y el retorno al diálogo para resolver el conflicto. Sin embargo, sin mencionar directamente a Hegseth, también ha señalado cómo se ha instrumentalizado el cristianismo para fines que, según el Papa, no se ajustan a la doctrina católica. Comillas, tendemos a considerarnos poderosos cuando dominamos, victoriosos cuando destruimos a nuestros iguales, grandes cuando nos temen, dijo el Papa en esta homilía. Dios nos ha dado un ejemplo, no de cómo dominar, sino de cómo liberar, no de cómo destruir la vida, sino de cómo darla. Y ya se avienta porque fue muy llamativo, porque fue en respuesta a Estados Unidos. Sí, siendo además un papa estadounidense, nacido justamente en Estados Unidos, un papa que es muy peculiar también, no tiene el perfil y la biografía de el Papa que lo anterior, Francisco, pero tiene el actual Papa León XIV una posición no conservadora como le gustaría a Donald Trump. Es un Papa estadounidense que tiene una formación también por su paso muchos años por el Perú, en Chiclayo, en la diócesis de Chiclayo, y es un papa muy sensible también a los abusos de Estados Unidos en la guerra, y por eso ha pedido que pare la atroz violencia de la guerra iniciada por Estados Unidos. Sí. Bueno, señor, pues eso es lo que está pasando en el mundo. Dentro de 24 horas igual Trump se vuelve loco y suelta unos bombazos nucleares. Habla de desaparecer un país. No hay arma más que nuclear, no hay. Las armas convencionales no podrían acabar con un país. Pues es una amenaza nuclear de Trump. Espero que... Hay negociaciones en curso. También es importante esto... Había negociaciones en curso, Álvaro. Sí. Espero que sigan.
Bueno, Trump, perdóneme usted, Irán lo que ha dicho por su parte es que nada, no al plan estadounidense para poner fin a la guerra, y dio esta respuesta a Trump con 10 puntos a través del país que está, digamos, Mediando. actuando como mediador, que es Pakistán. Que es muy chistoso que Pakistán sea el mediador cuando está bombardeando Kabul, Kandahar, o sea, También es parte de la locura. Eh, eh, es decir, la contrapropuesta de Irán va en el sentido de una solución a largo plazo, el fin de las sanciones y un nuevo protocolo para el paso por el estrecho de Hormuz, todo justo cuando se acaba el plazo dado por Donald Trump para lanzar ataques masivos contra estructuras civiles iraníes si Teherán no se atiene a un acuerdo que incluya pues la prioridad que tiene hoy Trump, que es la reapertura del estrecho de Hormuz. Lo que la agencia de noticias oficial iraní, IRNA, informó es que Teherán hizo llegar el texto a través de Pakistán, que ejerce como mediador en las conversaciones indirectas con Washington, y se trata de un documento de 10 puntos donde alegan las experiencias anteriores para rechazar un alto al fuego y defender la necesidad de un final permanente a la guerra, respetando lo que Irán considera como derechos propios. Entre las demandas iraníes recogidas por la agencia IRNA se incluye el fin del conflicto en la región en general, un protocolo para el paso seguro por el estrecho de Hormuz, la reconstrucción del país y el levantamiento de las sanciones. Eso es lo que que plantea, es la contrapropuesta de Irán. Y bueno, eh, habrá que esperar las siguientes horas. Las siguientes horas son fundamentales para evitar esta amenaza de Donald Trump, que es la de atacar, la de desaparecer Irán, si no hay pues una rendición en los hechos antes de las 8 de la noche del día de mañana.